Bienvenidos a aquellos que están por primera vez. Amén. Gloria a Dios. Hay un muchacho, ahí no me olvido el nombre. Yo siempre los rebautizo, ¿no? Pero no me olvido el nombre de este chico porque se llama Diego. Ya le había dicho Pablo en un ratito ahí, así que ya lo había rebautizado. Bueno, estamos contentos por estar con nuestra hija, con nosotros, que ahora se va ahora a 7 menos cuarto. Ya tiene que salir. Y así que, bueno, nuestra intención es acompañarla. Vamos a tratar de ser breve, y si no llego, no llego. ¿Qué va a hacer? Voy a estar acá en la palabra, predicando la palabra del Señor. Bueno, hermanos, vamos al relato que está en San Juan capítulo 2. Abran la Biblia, por favor. San Juan capítulo 2. Se rebelaron los niños de la escuelita, quieren escuchar al pastor. San Juan capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 10, las bodas de Caná. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Dice también el versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por los textos bíblicos que nos dejas aquí y las enseñanzas que a través de ellos podemos aprender. Queremos pedirte que a través de lo predicado hoy podamos sacar aplicaciones para nuestra vida, de tal modo, Señor, que podamos ser edificados y sobre todas las cosas aplicarlas a nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de cada palabra que salga de mis labios, haciendo que tu palabra llegue, Padre Celestial, como una espada cortante de doble filo a cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, ¿cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, este es uno de los relatos, hermanos, donde yo le diría que es uno de mis favoritos para cuando hago bodas. Amén. Ya que hace referencia a una boda, pero me gusta mucho, creo que es el texto que más es usado para cuando he hecho casamientos. Y gracias a Dios, desde que estoy aquí, desde el 99 hasta ahora, he hecho unos cuantos casamientos. Ojalá sean muchos más. Amén. Gloria a Dios. Y es una hermosa historia, hermano, es muy interesante y podemos sacar mucha aplicación práctica para nosotros en este día. Y el título de esta prédica es Cuando nos falta algo. Cuando nos falta algo. Bueno, el relato comienza con unas bodas que se realizaron en el pueblo Caná de Galilea. Juan es el único que menciona esta
este pueblo en todo el Nuevo Testamento. No hay otro. Juan lo menciona 2 veces a Caná de Galilea. Y no se sabe con exactitud, como se sabe en dónde estaban otras ciudades en toda el área de Palestina, no se sabe con exactitud dónde está, ¿verdad?, ubicada Caná de Galilea. Hay 4 opiniones diferentes que entre la arqueología, los eruditos bíblicos, han tratado de llegar a la exactitud de su localización. Pero la mayoría opina que era un pueblo por excavaciones que hicieron y cosas arqueológicas que encontraron, que es un pueblo que queda a unos 14 kilómetros de Nazaret, donde Jesús en ese tiempo estaba viviendo. ¿Ah? Ahora, el texto nos continúa diciendo que estaba allí la madre de Jesús. En esa boda, ¿verdad?, que se hicieron, ya estaba la madre de Jesús. Posiblemente fueran familiares de la madre de Jesús, familiares mismos de Jesús, y por eso fueron invitados. Y dice que el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, hermano, quiero decirles que era una costumbre de la época, más allá que fueras amigo o fuera familiar o no, el invitar a todo el pueblo, a toda la población a tu fiesta, y más en esos pueblos chicos. El hecho de no ir y no acudir a esa fiesta de bodas, que generalmente duraban una semana, era como un deshonor para los novios. Entonces uno tenía que ir, era como una obligación que contraía, ir a la fiesta. Y bueno, las costumbres, la cultura de aquel tiempo, hermanos, es hermoso cómo se hacía desde la boda hasta la fiesta de las bodas. Los judíos lo celebraban de una manera muy particular, no con nosotros como lo hacemos nosotros, que es de una manera diferente, no es que sea menos linda, pero ellos lo hacían de una manera muy pintoresca, ¿no? De la llegada del novio a buscar a la esposa, después llevarla, ¿verdad?, al lugar, ¿verdad? Y Jesús hace una parábola, ¿verdad?, de las 10 vírgenes utilizando una boda como el ejemplo para dar esa parábola. Ahora, se requería, cuando se planificaba, ya que era una fiesta de una semana, una cuidadosa planificación. Usted imagínese, si se va a casar, si va a hacer fiesta. Con mi señora no hicimos ninguna fiesta, me acuerdo que nos casamos y unas cositas chiquitas ahí, nada más. Pero cuando uno planifica una fiesta, usted tiene que tener todo controlado. Bueno, cuántos invitados, cuánto vamos a tener de bebida, de comida, de todo, ¿verdad? ¿No es así? Bueno, en aquel tiempo no era diferente eso. Y más si eran una fiesta que duraba una semana. Entonces, los organizadores tenían que tener todo muy bien planificado. Pero por alguna razón, el versículo, dice aquí el versículo 3, que faltó algo. Dice aquí, y faltando el vino. El vino no es lo más importante en una fiesta, pero en aquel tiempo era la bebida, ¿verdad?, que tomaban todos los invitados. Pero no sé si fue a la mitad de la fiesta, si al principio de la fiesta, no lo sé. El asunto que el vino faltó. Faltó el vino. Y dice que la madre le dice a Jesús, estaba atenta, dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se dio cuenta la madre, ¿no? Falta comida. No es que achica más la porción.
Bueno, a veces pasa en las fiestas, no hay que tratar de hacer las cosas más, de una manera más sabia. Pero la madre se dio cuenta que faltaba el vino. Y en realidad, hermano, era un motivo de vergüenza para los organizadores que faltara algo en la fiesta. Que no se pudiera atender a los invitados de la manera más apta, la mejor manera posible. Y faltaba la bebida de la época. ¿Qué falló? ¿No calcularon bien? O como dicen algunos, simplemente era un matrimonio pobre. Pero si era un matrimonio pobre, ¿por qué invitó tanta gente? Entonces salen muchas preguntas de aquí, ¿verdad? Pues yo creo que era todo para que se glorificara a Jesús. Amén. Ahora, faltó el vino. Y quiero sacar de aquí una aplicación práctica. En muchas ocasiones, hermano, como cristianos, a nosotros también, a lo largo del camino, nos ocurre que también se nos acaba algo, nos faltan cosas. No me refiero a lo material, que seguramente al 90% de los que estamos aquí, siempre algo nos falta, ¿verdad? Pero como cristianos, he visto que muchos de nosotros de pasar, de vivir una fiesta con el Señor, pasamos por tormentas o circunstancias adversas que hacen que nos falten, no el vino, sino las fuerzas. ¿Te has quedado sin fuerza alguna vez, hermano? ¿Te has dado cuenta que no eres el mismo fortachón o fortachona espiritual de antes? ¿Qué pasó? A mí me han faltado las fuerzas muchas veces. O por luchar con una tentación, te sentís vencido una y otra vez, te sentís frustrado, frustrada, y perdés, por ejemplo, el gozo. El gozo de un vencedor, el gozo de una vencedora. Y vivís la vida cristiana, pero no la disfrutás. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, pero muchos cristianos vivimos la vida, pero no la vida abundante que Cristo tiene para nosotros. Entonces, como a esa pareja, ¿verdad? En ese matrimonio, en esa fiesta le faltó el vino, a nosotros nos pueden faltar las fuerzas, nos puede faltar el gozo. O nos damos cuenta que nuestra vida espiritual no es la misma que la que fue. O nos falta esa hambre voraz, esa sed de Dios que teníamos en un principio y que dejó de ser, se terminó. Ya parece que el hambre por las cosas de Dios comenzaron a fallar, comenzaron a dejar de ser. No hay una vida de oración en nosotros. Y esto estoy hablando de aquellos que se le terminó. Algunos tal vez nunca la tuvieron. Pero ¿qué cuando la tuviste y dejaste de serlo? Ya no tienes voluntad, no tienes motivación para asistir regularmente a las reuniones y de repente te quedás una vez, dos veces, porque no te entusiasma, no te llama, no hay algo que tenés que obligar tu cuerpo para ir. Lo que tenía que ser un deleite para vos es un esfuerzo sobrenatural. Y yo si era una deshonra no asistir a una boda porque los novios se podrían sentir deshonrados, imagínense el Señor cuando nos invita a los banquetes que Él hace en la casa de Él con su palabra de alimento y nosotros nos vamos. Amén. Y aquí hay vino espiritual.
Hay vino espiritual que no se termina. Pero tal vez hay cosas que se han terminado en nosotros. Cuando entramos en un estado de estancamiento y también nos falta la santidad, nos comienza a faltar el temor de Dios. Lo que antes temíamos reverentemente, cuando pecábamos, teníamos temor de fallarle a Dios, de hacer cosas incorrectas, comenzó a fallar, comenzó a faltarnos el temor. Y con todo eso viene como consecuencia la falta de paz, la falta de fe, la falta de amor. Ustedes saben cómo el Señor le reprocha a la iglesia de Éfeso en el segundo capítulo de Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. Le señala que dejó el primer amor, y cuando nos falta el amor hacia las cosas de Dios, nos falta la seguridad, esas ganas de servir, etc. Pero también, hermano, nos puede faltar cosas que no son espirituales, como la salud, por ejemplo. Bueno, nos puede faltar porque la situación económica está difícil a muchos, ¿verdad? Levante la mano, ¿cuántos tienen problemas? ¿Le falta algo económico? Todos, ¿verdad? Ya es chiste, es muy viejo ese chiste ya. Pero, y a veces hay personas, hermanos, que se sienten solos, se sienten solas. Si yo te preguntara, ¿qué te falta? ¿Qué me contestarías? En cuanto a tu relación con Dios, ¿qué te falta? Puedes decir, la pregunta es una, pero la respuesta puede ser tan variada. No lo sé. Entonces me falta todo, pastor. Me siento vacío, vacía. Me falta paz. O no me falta nada, no sé. Esa respuesta solamente la puede tener usted. Yo no sé qué le puede faltar a usted. Bueno, el matrimonio me faltó el vino. Y a nosotros también nos pueden faltar muchas cosas. Pero que nunca nos falte Jesús. Nunca. Los cristianos pasamos, hermanos, por diferentes etapas y muchas veces nos llegan a faltar cosas que, como les nombré, algunas son más duras que otras. Yo pongo hincapié en lo espiritual, porque hay cosas materiales, ¿verdad? O pérdidas, por ejemplo, que tenemos de un familiar o de alguien que yo sé que no lo vamos a recuperar, vamos a ver en el cielo si Dios permite. Pero no quiero poner énfasis en esa cosa, no quiero poner énfasis también en las riquezas materiales tampoco, porque yo no sé si la vas a recuperar o si la vas a tener, porque a todos nos falta, ¿verdad? No quiero aquí poner expectativas en algo que de repente no es. Pero yo sé que en el área espiritual sí se pueden recuperar cosas. Bueno, sigue el texto, ¿verdad? Esa fiesta siguió y ahí estaba él, Jesús, estaba su madre también, observando, mirando lo que estaba ocurriendo. Es que Jesús está viendo, aunque yo no lo sepa, lo que te está pasando a ti. Él está viendo lo que te está ocurriendo a ti. Él está viendo lo que te está faltando. Y Él tiene lo exacto para tu vida. Lo exacto. Y en un momento, si hacemos lo que vamos a continuar hablando, lo vamos a obtener. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. El versículo 4 es un texto bastante interesante porque dice así: y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, cuando María le dice, falta el vino,
Y como que Jesús, la reacción que tiene, no es la reacción que nos acostumbramos a oír nosotros. ¿Qué tienes, mujer? Le dice a la madre. Aún no ha venido, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero en realidad, yo estuve indagando, estudiando. Lo que quiso decir Jesús en otra palabra, en otra tradición, como la Nueva Traducción Viviente y otras versiones, está un poquito más claro. Lo que quiso decir Jesús es: mamá, nosotros no tenemos nada que ver en esto. ¿Ah? No nos metamos en algo que no tenemos nada que ver. Como que la madre quería, dale, hacer uno de tus milagros. Pero Jesús todavía no había hecho ningún milagro. El primer milagro de Jesús fue en esas bodas. Y Jesús le dice: no ha llegado mi hora, mamá, no ha llegado mi tiempo, el momento. Pero no quería decir que esa hora iba a ser al día siguiente, no. Simplemente que Dios no le estaba indicando el hecho de levántate y actúa. Y a veces puede quedar como que aquí un Jesús indiferente, que no le importaba nada y que no quería dar una mano. Lejos de eso, Jesús sí quería ayudar, pero estaba esperando la directiva, no de su madre, sino del Señor. Amén. El católico puede decir aquí, y aquí vemos a María intercediendo y pidiéndole a Jesús que hiciera, ¿no? Y toman así ese texto. Pero nosotros no lo tomamos así. Lo que Jesús estaba esperando, porque si ella estaba intercediendo, Jesús no le hubiera dicho, nosotros no tenemos nada que ver, no. Hubiera obedecido inmediatamente. Sin embargo, Jesús estaba esperando la hora, el momento, el minuto exacto que el Señor le indicara para poder actuar en medio de esa faltante. Y Dios está esperando el momento justo para actuar en medio de tu faltante, sea lo que sea. Dios no te va a dejar con esa faltante constantemente si hacemos lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, entre el versículo 4 y el versículo 5 nosotros tenemos que saber interpretar lo que es la Biblia implícitamente. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ver lo que implica este texto, lo que tiene implícito, no explícito este texto. Hay cosas que no están escritas, pero que nos dan a entender que entre el versículo 4 y el versículo 5 hubo una conversación. Uno no puede saltar de un versículo a otro sin entender que ahí ocurrió algo. Lamentablemente, este versículo no tiene otro versículo paralelo, porque ningún otro evangelio habla de esto. Y ahí podríamos ayornar, por así decir, y hacernos una historia mucho más clara de lo que dice el texto. Pero aquí no lo dice. Pero fíjese, del versículo 5, del versículo 4, que Jesús le dijo, que tiene conmigo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Ya en el versículo 5, ¿no? Dice, su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que os dijere. No, ahí es que quiere decir que ya habían venido los sirvientes, que ya le habían planteado el problema a Jesucristo. Me lo imagino, que el alboroto que habría porque faltaba el vino, algo había pasado. No estoy inventando ni poniendo cosas que no están escritas en la Biblia. Estoy interpretando implícitamente el texto. ¿Me explico? Entonces algo ocurrió ahí, que Jesús se dio cuenta que el Señor le estaba dando la directiva para actuar, que tuvo esa conversación con los sirvientes. Y sí, la verdad, Señor Jesús, que nos está faltando, los novios, una vergüenza, ya está la novia escondida en el baño, si no quiere salir. Bueno, la cuestión es mi hija me mira serio y después me critica las prédicas. La cuestión es que en ese instante su madre pudo decirle a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. ¿Qué debemos hacer nosotros para que esas cosas que nos faltan, para recuperar, entre comillas, el vino del gozo, para recuperar la fortaleza,
para volver a tener, a no sentirnos solos, a sentir ese deseo de servir a Cristo, de orar y no dejar de orar, de amarlo siempre. ¿Qué debemos hacer? Y está muy claro, hacer todo lo que Él os dijere. Debemos hacer lo que Él nos dijere. Y en la palabra, hermano, está muy claro lo que Él nos indica. Hermano, ¿cómo yo resuelvo el problema de la falta de amor en mi vida, por ejemplo? De la fortaleza en mi vida, de la gana de evangelizar, que es necesario evangelizar, del amor hacia los necesitados, del amor a los hermanos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo lo que en cuanto a nuestra relación con Dios puede faltar, yo tengo que hacer todo lo que Él dijere. Y en la Biblia, hermano, tenemos directivas de Dios para nuestra vida, para llevar una vida plena en cuanto a nuestra relación con Dios. No falta directiva en ningún libro del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento para que nosotros llevemos siempre una vida cercana a Dios. De todos los libros podemos sacar que debemos llevar una vida devota con el Señor. Amén. Y todo eso que hemos perdido, ya sea gozo, ya sea fortaleza, Dios nos da la posibilidad de hacer cosas, ¿verdad?, para recuperarlas y que no nos falte. Quizás dentro de esa directiva pueda estar que nos tengamos que arrepentir. Pastor, me está faltando el gozo. No tengo gozo, no tengo el gozo de la salvación. Y bueno, se empieza a indagar y hay algún pecado que te está atrapando. No, pastor, no. Por allá, media hora después, ahí, sí, la verdad que sí. Bueno, te hace falta arrepentimiento. Te hace falta arrepentimiento. La directiva del Señor es arrepiéntete y vuélvete a Él. Tal vez te hace falta perdonar. Porque te das cuenta que cuando no perdonaste a alguien, comenzó ese debilitamiento en tu vida espiritual. Y comenzaste a fallar, comenzaste a sentir que todo te empezó a salir mal. Tal vez la directiva sea una búsqueda más intensa de Él, ser insistentes, ser diligentes en la misma. Y el fin será que podamos tener o recuperar eso que nos falta. Amén. Ahora debemos entender que las cosas no vendrán sin el esfuerzo de nuestra parte. Nada que nos falte en nuestra vida espiritual en cuanto a nuestra relación con Dios vendrá sin esfuerzo de nuestra parte. Y en el texto lo vemos claro. ¿Por qué digo esto? Bueno, el Señor estaba dispuesto a hacer algo, pero necesitaba de la colaboración de los siervos que estaban ahí, de los sirvientes que estaban en ese lugar. El versículo 6 dice así: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bueno, en ese lugar había 6 tinajas, dice la palabra del Señor, de piedra. Una tinaja de piedra, dice que aquí nos da el dato que en cada una de las cuales podían caber 2 o 3 cántaros. En un cántaro podían entrar a caber de 38 a 40 litros, en cada cántaro. Y en cada tinaja podían caber de 2 a 3 cántaros. Pero en realidad lo que quiere decir es que todas las tinajas eran iguales. Más de 100 litros de agua podían entrar en esas tinajas.
Y habían 6. Usted sabe lo que, en una tinaja que de piedra que ya pesa 100 litros de agua adentro. Bueno, el Señor les dice, manos a la obra, muchachos. Yo voy a hacer el milagro, pero ustedes tienen que trabajar conmigo. El milagro no es... No. Yo voy a hacer recuperar tu fuerza, pero vos te vas a tener que poner a orar. Yo te voy a volver el gozo, pero vos vas a tener que dejar el pecado. Yo voy a hacer esto, pero vos vas a tener que hacer esto, vas a tener que esforzarte. En este caso era llenar esas tinajas. Ahora, ¿por qué digo del esfuerzo que tenían que poner los sirvientes? Bueno, las 6 tinajas que eran conforme al rito de purificación era que cada vez que uno iba entrando a un hogar, ¿verdad? Y en este caso a una fiesta, uno se tenía que entrar y lavar las manos. Es un rito. A veces los pies. Y para eso se usaban las tinajas para el rito de la purificación. Ahora el Señor les dijo que tenían que echarle agua. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y dice, y la llenaron hasta arriba. Ahora, el agua no estaba ahí. Los pozos generalmente estaban en el centro de la ciudad. ¿Y por qué digo que había que esforzarse? Porque esos sirvientes, no sé cuántos eran, tenían que llevar las 6 tinajas, no sé cómo, porque usted sabe que para correr este púlpito a veces entre 3 vamos corriendo hasta allá y queda de lengua afuera. 6 tinajas de piedra, imagínense todos para llevar para el centro y empezar a sacar, ¿verdad? Con los cántaros, ¿verdad? El agua y echar 100 litros. Y dice aquí que la llenaron hasta arriba. A cada tinaja hasta arriba. Eso significa que ellos tenían fe y tenían expectativa de que Dios iba a hacer algo. Por fe, vamos a llenarla hasta arriba. Tal vez alguno de nosotros, si la llevaba ahí más o menos, llegando ahí a la puntita, es suficiente. Pero ojo, hay que dar más de lo suficiente muchas veces. Muchas veces no alcanza con lo suficiente. Hay que ir un paso más. Y ellos las llenaron hasta arriba, desbordantes. Bueno, y después volverlas. El texto no dice todo ese trabajo que hicieron, pero el agua se sacaba así. Y fueron hasta el centro de la ciudad, buscaron el agua, trajeron esas tinajas llenas. Acá está Jesús. Se la dejaron. Y le dejaron las tinajas al Señor. Bueno, Jesús, versículo 8, entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevó. Jesús no dijo, ahora, no, el Señor simplemente, así, palabra de fe, ahora saquen de ahí, ¿no?, el agua y llévensela al maestresala, ¿verdad? Que era aquel que se encargaba de toda la distribución del vino, se encargaba de probar el vino, toda la caridad. Y cuando sacaron, se lo llevaron al maestresala. Siempre obedeciendo las órdenes del Señor, hacer todo lo que Él os dijere. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dice, sin saber él de dónde era, que no sabía nada, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. ¿Vieron? Que habían sacado el agua. ¿Dónde lo sacaron? Que habían sacado el agua. Llamó al esposo. Entonces, el maestresala dijo, bueno, acá pasó algo. Hay algo en desorden. Entonces llama al esposo. Y aparece el esposo y vaya a saber. Capaz que me van a retar, vaya a saber qué iba a decir. Y aparece el esposo y le dice el versículo, dice, todo hombre sirve primero el buen vino, ¿no? Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, esto tiene una aplicación muy profunda, ¿no? Porque el viejo vino significa el viejo pacto y el nuevo vino, el nuevo pacto que vino a hacer Jesús.
El viejo vino era el Antiguo Testamento y el nuevo vino era lo que venía. Por eso dice, este fue principio de señales, no dice milagro, dice principio de señal. Esto fue una señal que el Señor hizo. Comenzaba una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Con ese milagro, aleluya. Entonces, hermano, entendamos esto. Dios superó las expectativas de todos ahí con ese milagro. Superó las expectativas de que simplemente fuera un vinito. No, superó las expectativas en que el vino era de excelente calidad. Y hermano, Efesios 3:20 dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Mire, de nuevo, y aquel, ¿quién es aquel? Señor, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Al Señor yo le pido un vaso de agua y el Señor me viene y me trae Sprite. Por decir algo, ¿no? Porque la Coca-Cola es mala. Capaz el Sprite también. Pero no sé, por decir algo. Ahora voy a probar un poquito. Y agua no. Pero a eso es lo que voy. Usted le pide al Señor, no sé, algo. Señor, dame paz. Y el Señor le va a traer. Y dice, yo te voy a dar paz, pero tenés que trabajar conmigo. Yo te voy a dar esa paz. La paz viene obedeciendo mi palabra. La paz es producto de la comunión. Empezame a buscar. Y todo es como si usted vaya a buscar tinajas y llene de agua. Hay un esfuerzo tremendo, pero vuelve, se las trae a Jesús. Jesús le da la paz, pero más abundantemente de lo que usted se la pidió. Y le está pidiendo gozo al Señor. Y lo perdió el gozo, pero va al Señor, se humilla y le dice, Señor, por favor, dame gozo. Bueno, yo te voy a dar gozo. Pero para tener gozo vas a tener que aprender a gozarte en mis promesas. Para tener gozo vas a tener que ser tan negativo, tan negativa. Vas a tener que perdonar. Y te da indicaciones. Y para vos es como llevar tinajas pesadas. Pero llegás y el Señor te da más gozo del que tenés. Amén. Por eso, más gozo del que esperaba. Por eso Él es poderoso para darte las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces el Señor nos ha dado una respuesta. Con Fabiana sabemos bien, la cantidad, innumerables, son las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros en cuanto a providencia. Muchas veces hemos pasado por momentos difíciles y le pedimos algo al Señor y el Señor no nos da algo, nos da más. Y así es un dador alegre el Señor. No te va a pedir a vos que seas dador alegre si Él no es un dador alegre. Él es un dador pero terriblemente feliz. Y Él se place en darte con alegría. Por eso dice, al que tiene falta de sabiduría, pídele el cual le dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te va a dar. Hijo, toma toda la sabiduría que necesita. Abundantemente, pídamela y sin reproche yo te la doy. Entonces no tenga miedo de decirle al Señor, Señor, vos estarías dispuesto a darme un poquito más. Cuando el Señor es el príncipe de paz. No tenga miedo de decirle al Señor, acercarse al trono de la gracia. No tenga miedo de decirle al Señor, Señor, dame el deseo de ser. Cuando el Señor quiere que seas un siervo, una sierva de Dios. No tenga miedo, pídaselo al Señor. Pero tenemos que colaborar con Él. Trabajar en conjunto, porque somos colaboradores del Señor nosotros. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces tenemos que colaborar para obtener eso que nos está faltando. Terminando. Nuevamente la pregunta. ¿Qué te falta? No me digan me falta vino porque vamos a estar en problemas. Pero eso espiritual que le está faltando.
usted se tiene que ir de aquí diciendo, haced todo lo que os dijere. Amén. Y Él te va a mandar. Y te va a dar una directiva diferente a la mía o diferente a la de otro, porque a cada uno le falta cosas diferentes. Y usted obedezca. Y el Señor va a superar sus expectativas. Porque Él es así. Amén. Nos tomamos de la mano y oramos.